Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un gran placer continuar con nuestro curso aquí en Cursa Virtual sobre la filosofía de Giorgio Agamben, de la estética a la política. Bueno, hoy es la clase número 5 que hemos titulado Excepción como regla y vamos a centrarnos sobre todo en probablemente uno de los libros de la serie Homo Sacer. Vamos a seguir viendo consecutivamente la serie Homo Sacer de aquí hasta el fin del curso, con algunas excepciones, con algunos libros que no forman parte de la serie, como Profanaciones o como ¿Qué es un dispositivo?, etcétera, y otros, pero sobre todo quiero ir manteniendo la unidad, aunque sea complementariamente de la serie Homo Sacer. Bueno, hoy igual pusimos como bibliografía obligatoria, como bibliografía central, Estado de Excepción, digamos, ¿no? Estado de Excepción probablemente sea uno de los libros de la serie Homo Sacer más conocidos, ¿no? Que tal vez más han circulado, por lo menos dentro de las personas que tienen cierto conocimiento de la, digamos, de la obra de Agamben, y que realmente es muy interesante, digamos, ¿no? Arranca el libro con una entrevista, y así voy a arrancar esta clase, voy a leer un par de respuestas de Agamben, porque en esa entrevista del texto me creo que aclara bastante de la intencionalidad de la serie Homo Sacer, de cuál es su objetivo, cuál es su proyecto, etc. Así que vamos a empezar leyendo parte de esa entrevista, y también he sumado como bibliografía complementaria, no está acá, Stasis, que es el segundo volumen, digamos, lo que sería el volumen 2 de, ustedes saben que Homo Sacer a veces se titula como Homo Sacer 1.1, Homo Sacer 2.1, Homo Sacer 2.2, bueno, en este caso tenemos, para que quede más o menos claro, digamos, ¿no? Estado de Excepción es Homo Sacer 2.1 y Stasis es Homo Sacer 2.2. Así que lo sumé Stasis, sumé algunas observaciones, que es uno de los libros que se tradujo, que Agamben publicó más tarde de la serie Homo Sacer, y que se tradujo también hace relativamente poco. O sea, esta edición de Adrián Hidalgo es del año 2017, y 2015 es el texto original. Así que hacia el final de la clase también voy a leer algunas partes, así que vamos a ver Homo Sacer 2.1, Homo Sacer 2.2, todo el volumen 2 de Homo Sacer en sus dos ediciones, digamos, ¿no? Voy a arrancar, no con mi material, después vamos al material mío, leyendo un par de respuestas de Agamben, ¿no? De esta entrevista que abre el tomo Homo Sacer 2.1, Estado de Excepción. Porque me parece que es bastante clarificador. Este tipo de metodología, esto de poner entrevistas al interior de un libro, a mí me hace acordar un poco a cierta metodología de Foucault. O sea, no porque Foucault pusiera entrevistas en sus libros, porque en sus libros no hay ninguna entrevista, digamos. Sus libros son ensayos académicos cerrados, digamos. Pero sin embargo Foucault apelaba mucho a la entrevista en medios, en cualquier tipo de medio, en Le Monde, en Libération, en cualquier tipo de diario, digamos, de periódico francés, y esas entrevistas muchas veces eran tan importantes como sus obras, en el sentido que en las entrevistas Foucault aclaraba su metodología, aclaraba su intencionalidad, hacía juicios de valor, cosa que en sus libros no hacía juicios de valor, porque eran mucho más descriptivos, mucho más asépticos, digamos. Por tanto, a veces las entrevistas en la filosofía de Foucault son tan importantes como el propio desarrollo conceptual de los libros, ¿no? En este caso, Agamben incorpora una entrevista a su libro y esta entrevista es muy importante, yo creo, ¿no? Cómo abre el libro. Así que vamos a leer sobre todo, les quiero leer sobre todo dos o tres respuestas que él da. Yo recomiendo, en general, algunos libros, no todos, iba a decir todos, pero no es cierto, no todos, porque el uso de los cuerpos, que es el último, es bastante más grande, digamos, ¿no? Pero los libros de la serie Homo Sacer no suelen ser tan largos. Son densos, conceptualmente, sí, pero no son tan largos. Así que, igual, si tienen que priorizar, yo les diría, lean la entrevista de este tomo. Léanla, porque es breve y realmente clarifica muy bien toda la intencionalidad. Vamos a leer la pregunta y la respuesta a la primera. ¿Cómo arranca el libro? Dice: en la introducción a Homo Sacer 1, usted afirma que había concebido inicialmente ese libro como una respuesta a la sangrienta mistificación de un nuevo orden planetario, y que en su desarrollo se vio enfrentado a problemas como el de la sacralidad de la vida, que no estaban en el plan inicial.
cómo se conforma a partir de entonces su proyecto intelectual. O sea, el volumen 1 es el que vimos la clase pasada, El poder soberano y la vida desnuda. Y responde Agamben. Dice, cuando comencé a trabajar en Homo Sacer, supe que estaba abriendo una cantera que implicaría años de excavaciones y de investigación, algo que no habría podido llevar a término y que en todo caso no se habría podido agotar ciertamente en un solo libro. De ahí que la cifra 1 en el frontispicio de Homo Sacer es importante. Después de la publicación del libro, a menudo me han acusado de brindar allí conclusiones pesimistas, cuando en realidad debería haber estado claro desde un principio que se trataba solamente de un primer volumen, donde exponía una serie de premisas y no de conclusiones. Esto es importante y es cierto lo que dice Agamben, porque cuando mucha gente, yo me incluyo también, digamos, ¿no? Cuando la serie Homo Sacer no estaba terminada de publicar y la mayoría nos quedábamos con el volumen 1, con El poder soberano y la nuda vida, a lo sumo con Estado de excepción, digo, con los primeros libros que se habían publicado, había una mirada bastante sombría respecto de la lectura biopolítica de Agamben, ¿no? Como si Agamben hubiera hecho una suerte de tanatopolítica en sentido estricto, digo, no se hubiera subsumido la noción de biopolítica al poder soberano de manera insoslayable, de manera inescindible, y por tanto habría radicalizado la parte que Foucault tal vez no desarrolló, o que mencionó pero no desarrolló, que es la parte de hacer morir, ¿no? Ustedes recuerden que la noción de biopolítica Foucaultiana es el poder de hacer vivir y dejar morir, o de rechazar hacia la muerte. Esa es la expresión literal de Foucault, digo, ¿no? Hacer vivir, o sea, hay una visión productiva de protección de la vida, positiva uno podría decir, y rechazar hacia la muerte, que no necesariamente quiere decir matar, es rechazar hacia la muerte, excluir, digamos, ¿no? Agamben, de alguna manera uno podría decir que ese rechazar hacia la muerte que Foucault define, esa otra función de la biopolítica, de alguna manera la vincula de manera inescindible, la subsume, la enlaza, digamos, con el poder soberano, con la potencia soberana, pero esa potencia soberana, ya de rechazar hacia la muerte, ya es un hacer morir, no es simplemente un rechazar, digamos, sí, es un, como dice acá Agamben, es una exclusión inclusiva, porque el poder soberano se define por la vida que excluye, pero esa vida que excluye, en el marco de una excepción, que ahora vamos a ver, implica matar muchas veces, digo, no es simplemente excluir, no es expulsar a un conjunto de ciudadanos, es un campo de concentración, digamos, como el modelo, y el campo de concentración, más que rechazar hacia la muerte, mata, hace morir también. Entonces, es verdad que uno, cuando veía los primeros tomos de la serie, decía, bueno, hay una visión bastante pesimista que tiene Agamben, ¿no? Algo que es cierto que de a poco se va despejando hacia los últimos tomos, que es la primera parte del proyecto, ¿no? Es decir, hay que entender, digamos, cómo funciona el poder en términos soberanos y en términos biopolíticos para Agamben, para después, con los últimos tomos de la serie, darse cuenta de que hay, o de que Agamben va a plantear una suerte de contrapoder, lo que es el poder destituyente, lo que es la noción de forma de vida, que van a ser fundamentales, a modo de resistencia o a modo de alternativa para salir de esa lógica mortífera, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las últimas clases, ¿no? Entonces sigo en la respuesta. Dice, quizás llegó el momento de explicitar el plan de la obra. Es muy interesante y acá lo explicita. Al menos tal como él se presenta ahora en mi mente. Al primer volumen, El poder soberano y la nuda vida, publicado en 1995, seguirá un segundo que tendrá la forma de una serie de investigaciones genealógicas sobre los paradigmas teológicos, jurídicos y biopolíticos que han ejercido una influencia determinante sobre el desarrollo y el orden político global de las sociedades occidentales. El libro Estado de excepción, publicado en 2003, la fecha es muy importante. 2003, ustedes sitúense. Habían pasado solamente 2 años de la caída de las Torres Gemelas. Ese es muy importante porque Bush, el presidente Bush, el expresidente Bush de Estados Unidos, va a aparecer en estado de excepción como una figura para comprender la lógica de la excepción al interior de la historia estadounidense y a raíz de el atentado, digamos, de la caída de las Torres Gemelas y de la guerra sobre el terror, que así lo llamó Bush, digamos, sobre la guerra sobre el terrorismo y particularmente la intervención en Afganistán, en toda la serie en todo, digamos, Oriente Medio, que se desplegó en Irak. Creo que Irak y Afganistán, ahora vamos a verlo bien.
Entonces, sigo. El libro Estado de Excepción no es sino la primera de estas investigaciones, una arqueología del derecho. Es buena la definición, una arqueología del derecho, es decir, una historización de los conceptos que tienen que ver con el derecho legales, que por evidentes razones de actualidad y de urgencia me pareció que debía anticipar en un volumen aparte. Bueno, esas razones de actualidad y de urgencia tienen que ver con la caída de las Torres Gemelas, porque habían pasado recién 2 años y Estados Unidos había desplegado toda una serie de políticas de excepción, supuestamente para combatir el terrorismo, pero eso implicó el despliegue de un dispositivo de vigilancia y de estigmatización o criminalización respecto de cualquier extranjero que fue muy evidente, ¿no? En el marco de una excepción. Pero inclusive aquí la cifra 2.1 en el frontispicio indica que se trata únicamente de la primera parte de un libro mayor, es decir, ese es el 2.1 y el 2.2 es Estasis, que comprenderá una suerte de arqueología de la biopolítica bajo la forma de diversos estudios sobre la guerra civil. Bueno, este texto, Estasis, es la continuación sobre la guerra civil, sobre el origen teológico de la oikonomía, ese origen teológico de la oikonomía, de la economía, y sobre el juramento y sobre el concepto de vida zoe, que ya están en los fundamentos de Homo Sacer I. Bueno, los fundamentos teológicos de la economía responden al reino y la gloria, que ya yo mencioné ya algo en la clase pasada, ustedes recuerden, ¿no? Del reino y la gloria, y luego sobre el juramento lo vamos a ver la próxima clase, la cuestión del juramento, y sobre el concepto de vida. El tercer volumen, que contiene una teoría del sujeto ético como testigo, apareció en el año 1998 con el título Lo que queda de Auschwitz, que también fue uno de los primeros textos que impactó de Agamben, el archivo y el testigo. Bueno, ese que fue uno de los primeros que salió es el volumen 4, al cual vamos a mencionar seguramente en las próximas clases también. Algunas cosas seguramente vamos a mencionar de lo que queda de Auschwitz. Sí, por ahí en la clase séptima vamos a mencionar algo también. Pero quizá, dice, será solo con el 4.º volumen que la investigación completa aparecerá bajo su luz propia. Se trata de un proyecto para el cual no es solo extremadamente difícil individualizar un ámbito de investigación adecuado, sino que tengo la impresión de que a cada paso el terreno se me escapa por debajo de los pies. Puedo decir únicamente que en el centro de ese 4.º libro estarán los conceptos de forma de vida y uso. ¿Y qué será lo que está puesto en juego allí? Es el interior de decir la otra cara de la nuda vida. Una posible transformación de la biopolítica en una nueva política. Es decir, acá lo que está diciendo hacia el final Agamben es, bueno, ojo, los primeros volúmenes que yo mencioné, El poder soberano y la nuda vida, Estado de excepción, Estasis, Lo que queda de Auschwitz, El reino y la gloria, bueno, parecen ser textos un poco sombríos o que acentúan la cuestión de la política de la muerte, de la tanatopolítica, del poder soberano destructivo, de la captura de esa vida, de la expulsión, de la exclusión inclusiva, digamos, que hace constitutivo todo poder soberano, sea democrático, dictatorial y todo Estado, básicamente, es la primera parte del proyecto. Ahora, hay una segunda parte del proyecto que se ve, que se empieza a ver, sobre todo yo diría en los últimos, que se ve con nitidez en los 2 últimos libros, sobre todo, que es altísima pobreza y el uso de los cuerpos. Ahí se ve realmente esa suerte de reversión. Es como si dijera Agamben, bueno, hasta acá llegamos con un análisis puramente negativo, así funciona el poder a mi juicio, así opera el poder a mi juicio. Bueno, sin embargo, podemos, como dice acá, plantear una posible transformación de la biopolítica en una nueva política, o a veces, como dice Agamben, en la política que viene, en la comunidad que viene, ese tipo de expresiones que a veces se usa, la política que viene. Bueno, ahí habría una salida, si ustedes quieren, más, no sé si decir optimista, porque me parece mucho igual, pero una posible desactivación, esta es la palabra que yo quiero usar, ¿no? Es un poder destituyente, o sea, si el poder constituyente se constituye a partir de un poder constituido, digamos, ¿no? Perdón, al revés, si el poder constituido se constituye a partir de un poder constituyente que se basa en la exclusión de una forma de vida, ¿no? La captura, la exclusión, y esa exclusión es inclusiva en el sentido de que no hay configuración del Estado sin exclusión, por tanto la incluye apartándola, aunque sea una paradoja, digamos, y la mata, en general, digamos.
Habría por lo menos una hipótesis intelectual que tiene Agamben de pensar un poder destituyente. Y ese poder destituyente tiene que ver fundamentalmente con lo que él va a llamar el despliegue de una forma de vida con guiones, digamos, ¿no? Esto ya llegaremos. ¿Qué es una forma de resistencia? Sí, es una forma de resistencia. ¿Es una forma de política anárquica? Sí, es una forma de política anárquica. Es decir, la propuesta de Agamben, en el fondo, ontológicamente, sin duda es una propuesta anárquica, ¿no? Ahora, ¿esa anarquía ontológica se traslada a una anarquía política? Bueno, es discutible, lo vamos a ver. En parte yo creo que sí, digamos, ¿no? Es inescindible, ¿no? Eso es lo que torna la filosofía de Agamben a veces un poco, ¿cómo llamarla? Como demasiado abstracta, digamos, ¿no? Porque cuando uno quiere a veces traspasar su propuesta de la anarquía ontológica, del rechazo del origen y del rechazo del mando, del plano ontológico a la cuestión política, uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos esto? Digo, bueno, ya vamos a discutirlo, no quiero anticiparme todavía, pero me parece que está bueno ver todo el proyecto. De alguna manera, de los 9 libros, es verdad que por ahí más de la mitad de esos libros tiene un desarrollo más bien del poder, de este tipo de poder soberano mortífero. Probablemente los últimos 2 sean los que se centran en el contrapoder. Después en la entrevista, habla de la importancia de ciertos autores, por ejemplo, como Martin Heidegger, a quien ya mencionamos, como Carl Schmitt, también, digamos, no incorpora tesis de Carl Schmitt, así que eso no voy a leerlo todo, pero vamos a ir a la parte donde él habla del método. Esto me interesa, porque acá se ve sobre todo la comparación con la filosofía de Foucault. Dice, ¿qué entiende por arqueología? ¿Qué lugar ocupa en su método de trabajo? Responde Agamben, mi método es arqueológico y paradigmático, en un sentido cercano al que utilizaba Foucault, pero no completamente coincidente con él. Se trata, ante las dicotomías que estructuran nuestra cultura, o sea, las dicotomías, los pares dicotómicos, opuestos, las antinomias, si ustedes quieren, de salirse más allá de las escisiones que las han producido, pero no para reencontrar un estado cronológicamente originario, sino por el contrario, para poder comprender la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Es decir, poco la idea es tratar de dar cuenta de, historizar, hacer una historización, digamos, de esos conceptos antinómicos que nos estructuran, no sé, como bien, mal, como izquierda, derecha, como cualquier tipo de concepto antinómico que es propio de la metafísica, eso por otra parte, para encontrar, pero no para encontrar tanto la procedencia, como dice acá, digamos, pero no para reencontrar un estado cronológicamente originario, sino por el contrario, para poder comprender la situación en la cual nos encontramos. La arqueología es, en este sentido, la única vía de acceso al presente. Pero superar la lógica binaria significa sobre todo ser capaces de transformar cada vez las dicotomías en bipolaridades. Las oposiciones sustanciales en un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares que están presentes en cada uno de los puntos sin que exista la posibilidad alguna de trazar líneas claras de demarcación. Entonces lo que está diciendo es, lo que yo voy a analizar es, ver la historia, sobre todo la historia política, como antinomias en tensión, transformar esas antinomias en tensión permanente en bipolaridades, en 2 polos, digamos, que están tensionados. Podemos pensar, ese trabajo arqueológico que también hacía Foucault, que es la historización de los conceptos del saber, digamos, ¿no? Foucault hace una arqueología, por ejemplo, de las ciencias humanas, de las palabras y las cosas. Ahí lo que hace Foucault es ver cuáles eran las diferentes definiciones del saber en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, digamos, y cómo iba cambiando en función de un a priori histórico. De una condición de posibilidad que era histórica, en la medida en que cambiaba la historia, cambiaba la definición de saber, digamos, de cada momento. Eso es una historización, digamos, ¿no? Siempre ir un poco más atrás, para demostrar que la universalidad de los conceptos no es tal. Acá hace algo parecido, ¿no? Está planteando, lo que pasa es que subraya sobre todo Agamben la cuestión de la bipolaridad, ¿no? De plantear esta bipolaridad. Sigo un poco más, dice, lógica del campo contra lógica de la sustancia. Significa, entre otras cosas, que entre A y no A se da un tercer elemento que no puede ser, sin embargo, un nuevo elemento homogéneo,
y similar a los dos anteriores. Él no es otra cosa que la neutralización y la transformación de los dos primeros. Significa, en fin, trabajar por paradigmas, neutralizando la falsa dicotomía entre universal y particular. Es decir, que haya un elemento universal y un particular que es una derivación de ese universal. Este paradigma, es interesante el término que lo utiliza, paradigma puede tener una referencia a Thomas Kuhn. Recuerden ustedes que Kuhn, el epistemólogo, hablaba de paradigmas en relación con la ciencia, digamos, ¿no? Que la ciencia producía paradigmas y esos paradigmas se iban modificando en función de refutaciones y de nuevas posiciones epistemológicas. Acá, vean lo que dice Agamben. Un paradigma, el término quiere decir en griego simplemente ejemplo, es muy interesante. Un paradigma es un ejemplo, un patrón, un modelo. Es un fenómeno particular que en cuanto tal vale por todos los casos del mismo género y adquiere así la capacidad de constituir un conjunto problemático más vasto. En este sentido, el panóptico en Foucault y el doble cuerpo del rey en Kantorowicz son paradigmas que abren un nuevo horizonte para la investigación histórica, sustrayéndole a los contextos metonímicos o cronológicos. Es interesante, o sea, y me parece que es claro, digamos, ¿no? O sea, lo que está planteando Agamben es el paradigma que funciona como un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un patrón, es un modelo que uno pone como esquema para hacer explícito una lógica que tiene cierto valor, entre comillas, universal, porque no es universal por siempre, tal vez sea hegemónico, esa es la palabra, sea hegemónico en determinado momento, digamos, ¿no? Y es buena esta explicación a partir del panóptico de Foucault. El panóptico de Foucault es un paradigma. ¿De qué? Es un paradigma del poder disciplinario. O sea, ¿cómo funciona el poder disciplinario a partir del siglo XVII y XVIII? Funciona mediante el panóptico, la lógica del panóptico. El panóptico es un sistema de poder, es un dispositivo, para ser bien técnico de Foucault, es un dispositivo de poder, o incluso uno podría decir, en términos más específicos, es un diagrama en el sentido de que es un modelo, o es un ejemplo, o es un paradigma, que se puede aplicar a diversos dispositivos / instituciones que lo implementan. Por ejemplo, la prisión, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, la fábrica, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, un cuartel militar. O sea, esos diferentes instituciones o dispositivos ejecutan lo que el paradigma o el diagrama diseña desde el punto de vista abstracto, como ejemplo, ¿se entiende? O sea, un tipo de poder disciplinario que implica observar sistemáticamente a los individuos en un espacio determinado. Ahora, esa observación es inverificable, o sea, es inverificable para quienes son observados. Quienes son observados no saben cuándo son observados, en qué momento, por ende condicionan sus prácticas, por ende interiorizan la norma del comportarse bien para evitar castigos posibles. Así opera muy simplemente la lógica del panóptico, digamos, ¿no? La visibilidad permanente y la cualidad inverificable. No se saben las personas que son observadas, cuándo son observadas y cuándo no. Bueno, Agamben está utilizando esta noción de paradigma, de modelo. En el mismo sentido, en mi trabajo me he servido constantemente de dos paradigmas. ¿Cuál es el paradigma de Agamben? El Homo sacer no es solamente una oscura figura del derecho romano, arcaico, sino también la cifra para comprender la biopolítica contemporánea. O sea, ¿cuál es el paradigma agambeniano? Así como el panóptico es el de Foucault, el Homo sacer. Esta figura del derecho romano arcaico que él radicaliza, que él lleva como modelo de toda la biopolítica moderna y contemporánea, de toda la biopolítica. Es decir, esa forma de vida o ese tipo de vida de la cual se puede disponer, se puede asesinar, se puede excluir, sin ser acusado, digamos, quien dispone de esa vida, de asesino. ¿Se entiende? O sea, es un tipo de vida que va cambiando, o sea, puede ser diferentes tipos de vida en función de cuestiones raciales, de cuestiones sociales, de cuestiones genéricas. Es un tipo de vida, una especie de vida de la cual se puede disponer, vale decir, se puede rechazar hacia la muerte, como diría Foucault, se la puede liquidar, se la puede masacrar, se la puede encerrar en un campo de concentración, se la puede excluir de cualquier tipo de manera, y esa exclusión o esa cualidad masacrable que tiene esa forma de vida es constitutiva del poder soberano, ¿no?
O sea, nadie que masacre esa vida va a ser acusado de ningún tipo de delito. Bueno, este tipo de vida es constitutiva del poder biopolítico. Lo mismo puede decirse de musulmán en Auschwitz y del estado de excepción. O sea, agrega, además de Homo Sacer, la figura del musulmán en lo que queda de Auschwitz, que ya la vamos a ver, es otra figura, y del estado de excepción, que vamos a ver en este texto. El estado de excepción también opera como un paradigma. Entonces, funcionan como paradigmas, digamos, ¿no? Como, si ustedes quieren, estructuras. Sí, bueno, como estructuras que de alguna manera constituyen el sentido del accionar político en Occidente. Entonces, acá, Homo Sacer ya la vimos en parte, igual vamos a seguir viéndola, pero estado de excepción vamos a verla ahora, en la clase de hoy. Vamos a ver el estado de excepción como regla. ¿Por qué el estado de excepción se constituye como una regla? Lo que es una excepción, lo que debería ser una excepción, y esa es la paradoja también. Vean que Agamben funciona un poco, a veces es un pensamiento que funciona por aparentes paradojas, ¿no? O sea, la exclusión inclusiva, ¿no? Pero entienden, ¿no? O sea, es una exclusión de una forma de vida, de la forma de vida del Homo Sacer, digamos, forma de vida entre comillas, porque no tiene que ver con el concepto de forma de vida específico de Agamben. Un tipo de vida, si ustedes quieren, un tipo de vida que, no sé, digamos, un tipo de vida de la cual se puede disponer el soberano. Esa disposición implica una exclusión. Ahora, esa exclusión paradójicamente es inclusiva porque no hay constitución del poder sin ese tipo de inclusión. Por tanto, le incluye excluyéndola. Tiene lógica, aunque parezca extraño. Y lo mismo pasa con el estado de excepción. Cuando decimos el estado de excepción se convierte en la regla, parecería contradictorio, porque uno dice, bueno, la excepción no es la regla. Bueno, sin embargo, van a ver que no hay, según Agamben, no hay en ningún momento una constitución del poder soberano también sin excepciones. O sea, lo que se dice como excepción, o la excepción está ya prefigurada, está prevista, está preconcebida. La excepción está prevista en la constitución del poder. Entonces, no hay constitución del poder soberano sin excepción. La excepción constituye esencialmente, uno podría decir, el poder soberano. Este es el punto central. Vamos a dejar acá. Ahora voy a seguir leyendo igual más del libro, ¿no? Pero quiero leer mi material. Mi material lo que hago es lo siguiente. O sea, precisamente vamos a ver sintéticamente, porque es bastante sintético el material, son 2 páginas nada más. Sintéticamente, quiero situarme en otros conceptos, como el concepto de campo o el concepto de bando, y volver a la noción de estado de excepción para que quede claro esto. Entonces vamos a, un poco en función de lo que dijimos y en función de lo que dijimos la clase pasada también, según Agamben, encontramos una paradoja, ¿no? Esta es la paradoja que yo quería plantear. En tanto, el soberano está dentro y fuera de la ley, ¿no? El soberano, el poder soberano, está dentro de la ley, porque se constituye a partir de la ley, pero también se coloca por fuera de la ley. Es decir, el poder constituyente, la potencia, lo que se llama la potencia, digamos, no se agota en el poder constituido, que es el acto, ¿no? O sea, esta división entre poder constituyente y poder constitutivo es sustancial, digamos, ¿no? O sea, todo poder constituido, todo poder que es acto, que es efectivo, digamos, viene de un poder constituyente, que es potencia. Supongamos, digamos, vamos a ponerlo en términos históricos para que tal vez quede claro, digamos, ¿no? El Estado francés, post-revolución francesa, o sea, el Estado republicano, si ustedes quieren, el Estado republicano, consecuencia de la Revolución Francesa, también lo podemos pensar así. O sea, ¿cuál es el poder constituido? El Estado. El poder constituido es el Estado, es lo que existe, es lo que devino, el Estado. ¿Cuál es el poder constituyente? El alzamiento, la toma de la Bastilla, la revolución, ¿no? Las revoluciones en general, los movimientos sociales o las revoluciones son el poder constituyente, digamos. Es la masa crítica, es el pueblo que sale, digamos, ¿no? A rebelarse, a cortarle la cabeza al rey, digamos, ¿no? El poder constituyente es la potencia, y esa potencia muchas veces, si no casi siempre o siempre, tiene forma violenta, digamos, ¿no? Bueno, eso es la potencia. Ahora, esa potencia después termina actualizada en
instituciones, si ustedes quieren, como un poder republicano, un Estado republicano y laico, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que dice Agamben es que hay una paradoja en el soberano, tanto está dentro y fuera de la ley, digamos, ¿no? ¿Por qué? Dentro de la ley, ¿por qué? Porque el poder constituido está dentro de la ley. Y el poder constituyente a veces se coloca, en general se coloca por fuera, porque si ustedes se pueden a pensar, la potencia se coloca por fuera, digamos, ¿no? En relación con el Homo Sacer, el poder soberano se define por la exclusión inclusiva. Acá está lo que decíamos antes, digamos. Constituye su poder fijando los límites de lo que queda por fuera. Entonces, todo el tiempo estamos jugando con esta lógica del límite, ¿no? O sea, en relación con el Homo Sacer, el poder soberano se define por la exclusión inclusiva. Es decir, el poder del Homo Sacer se constituye fijando los límites de lo que queda por fuera. O sea, qué tipo de vida va a ser la vida que va a ser excluida, ¿no? A partir de esta vida que vamos a excluir, nos constituimos como poder, nos constituimos como poder soberano. Les pongo un ejemplo que es un ejemplo que da el propio Agamben, pero que es muy claro. El Estado nazi. O sea, ¿qué tipo de vida tenemos que excluir para constituir el Estado nazi? La vida de los judíos. Vamos a excluirlos, vamos a colocarlos, vamos a colocar esa forma de vida, esa vida en un campo de concentración, la vamos a exterminar. O sea, esa exclusión, ese exterminio, y no solamente eso, sino que ellos pensaban, obviamente, que no podían pagar ningún tipo de castigo, porque era lo constituyente de ese poder soberano. O sea, es el lugar donde más claro se ve la lógica del Homo Sacer, por lo menos, ¿no? Es decir, es una vida que se va a masacrar, no se va a pagar ningún costo porque es constituyente de lo que devino un poder constituido que es el Estado nazi, el Tercer Reich. ¿Se entiende? Pero en mayor o menor medida todos los estados, cualquier estado, piensen en cualquier estado, en esto me parece que Agamben tiene un buen punto, digamos, ¿no? Cualquier estado se constituye por la exclusión. ¿Cómo se constituyó el Estado de los Estados Unidos? Claramente masacrando pueblos originarios, o sea, avanzando su frontera hacia el oeste, digamos, ¿no? ¿Cómo se constituyó el Estado argentino? Lo mismo también, digamos, avanzando hacia el sur contra pueblos originarios, o sea, sean cuestiones raciales, en general se buscaba la homogeneidad racial, por tanto se excluía en función de eso, digamos, ¿no? Pero indudablemente hay una vida que se masacra, digamos, para constituir un poder soberano. Entonces, esta paradoja está articulando el poder soberano. El campo de concentración, de acuerdo a Agamben, es el espacio donde la excepción se convierte en regla. Vale decir, en el cual el poder soberano constituye su poder a través de la exclusión inclusiva de la vida desnuda, en el cual se determina, deposita y extermina la vida indigna de ser vivida, entre comillas, indigna obviamente. En función de lo planteado por Agamben, el campo tiene tres características. O sea, ¿cuáles son las características? Esto, a ver, lo podemos aplicar para el campo de concentración, pero no solamente para el campo de concentración nazi, digamos, por así decirlo. Voy a dar otros ejemplos que exceden la lógica del campo de concentración. Le llama campo. O sea, lo que va a plantear Agamben es que el paradigma político de Occidente es el campo. O sea, que todo el poder soberano occidental, de alguna o de mayor o menor medida, se constituye por la lógica de campo de exclusión inclusiva de la vida, que tiene tres características el campo. Dice, se forma a partir de la relación originaria con el bando, con la facción, digo, ¿no? O sea, es una lógica de bando o de facciones, ¿no? O sea, hay una facción que constituye su poder mediante la exclusión. 2. Es el territorio sobre el cual el poder soberano se visibiliza en la producción de vida desnuda, Homo Sacer, de la cual disponer, exterminar. O sea, necesariamente el poder soberano, como ya lo dijimos, se hace visible mediante la definición, la detección y definición, en el campo vemos eso, en el campo queda clarísimo qué tipo de vida es masacrable, es exterminable, qué tipo de vida qué tipo de vida se puede excluir. La vida de los judíos, la vida de los comunistas, la vida de los gitanos, la vida de los homosexuales, la vida de los pueblos originarios, bueno, qué tipo de vida se puede excluir para constituirse. Y por último es el paradigma biopolítico de Occidente, en su diversidad ideológica, campos de concentración nazis, gulags soviéticos, las UMAP cubanas, por ejemplo, que eran las unidades de
entre comillas, reeducación de homosexuales, digamos, ¿no? La Revolución Cubana se constituyó también mediante la producción de campos donde iban disidentes políticos, donde iban gays, donde iban, entre comillas, libertinos. Centros clandestinos de detención en la dictadura militar argentina, también. La cárcel de Guantánamo, de Estados Unidos, o sea, en Cuba, que va a ser muy importante, sobre todo para los ejemplos, algunos ejemplos que da, la cárcel de Guantánamo. Estos son ejemplos muy claros, muy feroces, muy horribles, digamos, extremos, pero es muy visible. Esto es lo que es muy visible. Ahora, Agamben también, acá, es muy evidente dar cuenta de que, digamos, el poder soberano que se constituye mediante la excepción como regla, se verifica en los campos de concentración nazi, en los gulags soviéticos, en los centros de detención de la dictadura militar argentina o en la cárcel de Guantánamo. Es evidente, es muy palpable, es visible y es atroz. Ahora, Agamben también dice, bueno, decretos de necesidad y urgencia, también los incluimos acá. O sea, el decreto, que es una figura legal incluida en una constitución de países democráticos y liberales, también se constituye como una excepción. Una excepción que deviene regla. ¿Se entiende? O sea, está prevista por el cuerpo legal, está prevista por el cuerpo constitucional, pero en la medida en que eso se constituye en la forma de gobernar de un presidente elegido democráticamente, bueno, esa forma de gobernar, que supuestamente debería ser una excepción, bueno, la excepción termina siendo muchas veces la regla, digamos, no gobernar por decreto. Porque en definitiva el decreto parte de la voluntad de un individuo, que si bien fue elegido democráticamente, es un individuo, digamos, ¿no? Entonces, hay también, entonces, acá donde se ve que Agamben no hace mucha diferenciación, o ninguna diferenciación entre estados dictatoriales, porque uno puede decir, bueno, sí, queda claro con estados totalitarios como el estado nazi, como el estalinismo, queda claro, digamos, eso, ¿no? Con la dictadura militar argentina, queda claro. Ahora, si hablamos de decreto de necesidad de urgencia, eso impacta en cualquier democracia liberal también, ¿no? La cárcel de Guantánamo de Estados Unidos era una cárcel bajo un gobierno supuestamente democrático, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay tanta diferencia, va a decir Agamben, entre estados totalitarios y estados democráticos. En los dos casos hay excepción, en los dos casos hay una constitución a partir de la excepción, sea un campo de concentración o un decreto. De hecho, ustedes saben que tanto, para hacerlo más explícito y para mostrar que no hay tanta diferencia, sigo leyendo un poco más mi material. Agamben entonces define el estado de excepción como la norma de Occidente. O sea, el poder de Occidente se constituye a partir del estado de excepción. A partir de una serie de ejemplos, el Reich alemán de 1933, la Military Order de George Bush, el 13 de noviembre de 2001, luego de la caída de las Torres Gemelas, el gobierno por decreto de necesidad y urgencia, la declaración de estados de sitio también, o sea, algo que está incluido en un montón de, en casi todas las constituciones, digamos, o la Martial Law, ¿no? La ley marcial, ¿no? También es la suspensión de los derechos individuales, de todo tipo de garantía, no se puede salir a la calle, eso está previsto por constituciones, digamos, ¿no? O el lockdown durante la pandemia también, digamos, ¿no? Que en general fue producto de decretos. El presidente decretó que había un lockdown, que se cerraba todo, que las personas no podían moverse producto de la pandemia. Cada una de las cosas, por supuesto, que se puede realizar con más sutileza, en mayor o menor medida. Pero acá, esto es muy interesante, esto de la pandemia, porque quiero mostrarles también que Agamben, más adelante, cuando critique las medidas de confinamiento durante la pandemia, cuando sea muy crítico de esas medidas de confinamiento, y gran parte del progresismo que estaba a favor de esas medidas de confinamiento y de protección de la vida, de hipotética protección de la vida, se va a poner en contra de Agamben. Digo, Agamben va a ser muy coherente con sus posiciones, uno podría decir, algunos pueden decir va a ser muy dogmático tal vez, independientemente de con quién coincide. Si a veces coincide con sectores progresistas, está bien. Si a veces coincide con sectores de derecha, coincidirá con sectores de derecha, digamos, ¿no? Pero Agamben es muy lógico en sus posiciones. Si él considera que este poder constituido, que este poder soberano
se edifica en torno a la excepción y esa excepción necesariamente implica la exclusión y la suspensión de garantías constitucionales, él lo va a criticar igual. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando leamos sus textos críticos, insisto, de las políticas de confinamiento durante la pandemia, que fueron muy polémicas para el progresismo, porque mayoritariamente las posiciones progresistas eran en favor. Bueno, para Agamben no. O sea, es criticable eso también, ¿no? Lo propio del gobierno es la excepción, va a decir Agamben. O sea, no hay gobierno, no hay Estado, no hay constitución del Estado sin excepción. La excepción es la norma. Así como la exclusión es inclusiva. Según Agamben, ni Hitler ni Mussolini pueden ser nombrados dictadores. Lo cual técnicamente, a ver, por supuesto que en ejercicio fueron dos dictadores tremendos, pero desde el punto de vista técnico, es verdad lo que dice Agamben, ya que el primero, Hitler, fue un canciller electo legítimamente. O sea, Hitler fue canciller electo. Luego, por supuesto, hubo un decreto que suspendió todas las garantías constitucionales y eso habilitó su ejercicio como dictador. Y el segundo fue jefe de gobierno nombrado por el rey, Mussolini. Entonces, su llegada al poder, para decirlo en términos más puntuales, su llegada al poder, tanto de Hitler como de Mussolini, fue legal. Ahora, su ejercicio, por supuesto que fue atroz. El estado de excepción, según Agamben, tiene 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Vimos las 3 características del campo. ¿Cuáles son las 4 características del estado de excepción? Primero, dice, no es una dictadura constitucional ni inconstitucional. Es una zona vacía de anomia. El estado de excepción es como una zona de anomia, una zona vacía, como un limbo. Un limbo. 2. Posee importancia para el orden jurídico. Ahora, si bien es una zona de anomia, ¿en qué sentido es una zona de anomia? En el sentido de que, como dijimos, la definición propia del Homo sacer, se puede disponer de un tipo de vida sin pagar ningún tipo de costo en términos de castigo. ¿Se entiende? O sea, puedo masacrar al pueblo judío y no soy culpable de nada, porque ese tipo de vida es masacrable y se constituye precisamente para hacer posible el poder soberano. Así que es más, se justifica, digamos, ¿no? Entonces, es una zona de anomia en el sentido de que nadie va a pagar ningún castigo, ningún costo, por ejecutar el tipo de vida de la cual se puede disponer. Sin embargo, posee importancia para el orden jurídico, porque en general están regulados, o sea, aparecen los decretos de necesidad y urgencia, la martial law, el estado de sitio, aparecen prefigurados en constituciones, ¿no? Aparecen ese tipo de lógicas, ¿no? Ese tipo de formas jurídicas, a eso me refiero. 3. Sus acciones se sitúan en un no lugar respecto al derecho. No son acciones transgresivas ni acciones ejecutivas, ¿no? Un no lugar respecto al derecho, ¿por qué? Porque, en general, ¿por qué no lugar, digamos? ¿No? Bueno, un no lugar en un sentido territorial incluso, ¿no? O sea, pensemos un campo de concentración, ¿no? Pensemos un centro de detención clandestino, pensemos la cárcel de Guantánamo, digamos, ¿no? Son como no lugares donde precisamente los derechos humanos no existen. No existen, o sea, el respeto a toda vida humana no existe. O sea, lo contrario, precisamente ahí son espacios, son no lugares donde la vida humana, hay diferencia, hay un tipo de vida que es la vida del Homo sacer, de la cual sí se puede disponer. Entonces, ese espacio es un no lugar respecto al derecho, ahí no vale el derecho. Y está bien que no valga el derecho, según la lógica del estado de excepción. Este no lugar responde, y como cuarto elemento, este no lugar responde a la idea de fuerza de ley, es decir, tiene carácter obligatorio. Es decir, en ese no lugar, en ese campo, obligatoriamente se debe que excluir y masacrar esa forma de vida. O sea, obligatoriamente se debe hacer para constituirse el poder soberano. Esas son las 4 características. Ahora bien, según Agamben, a partir de la hegemonía del campo como paradigma político de Occidente y del estado de excepción como norma de gobierno, asistimos a un solapamiento del poder soberano y el biopoder. Esta es una diferencia respecto de Foucault sustancial. O sea, Foucault hace una diferencia entre el biopoder o el poder sobre la vida
y por ende la biopolítica como despliegue de ese biopoder, y el poder soberano. O sea, Foucault decía que el poder soberano era previo, históricamente era previo a la biopolítica, ¿no? Y que después venía la biopolítica, que la biopolítica tenía que ver con el gobierno de la vida, digamos, ¿no? Con la gestión de la vida biológica de la población. Ahora, esa gestión podía coincidir con el poder soberano, pero podía no necesariamente coincidir. O sea, Foucault no hacía converger de manera directa la biopolítica con el poder soberano. Decía que era un tipo de poder distinto, digamos, ¿no? En cambio, en Agamben hay un solapamiento total. En Agamben dice, bueno, no, en verdad, la biopolítica se inserta en el poder soberano previo. Entonces, necesariamente hay una relación entre biopolítica y poder soberano. En Foucault no. En Foucault hay una diferenciación del poder soberano respecto de la biopolítica. Entonces, para Agamben, el poder soberano, que era, según Foucault, un hacer morir y dejar vivir, se transforma en hacer vivir y dejar morir. Perdón, vale decir, el poder soberano, que era, según Foucault, un hacer morir y dejar vivir, se transforma no solo en un hacer vivir y dejar morir. Es decir, acá no sé si está bien redactado, lo voy a plantear en otros términos. O sea, ¿qué es lo que dice Foucault? ¿Cómo define la noción de biopolítica? O sea, Foucault dice que la biopolítica es este tipo de poder que nace en el siglo XVIII, que diferencia el poder soberano, que se constituye en un hacer vivir, y un rechazar hacia la muerte. Acá yo puse un dejar morir, está bien, puede ser un dejar morir, pero técnicamente es un rechazar hacia la muerte, vamos a poner, ¿no? Ese rechazar hacia la muerte, incluso hasta el verbo en francés, que es rejeter, digamos. A ver, rechazar puede ser exterminar, pero también puede ser excluir, puede ser dejar morir de hambre a alguien, ¿no? No es tan directo. Indirectamente es una forma de matar también, digamos, ¿no? Un hacer vivir y un dejar morir, eso es lo que dice Foucault en su definición. Esa definición de biopolítica, él dice, bueno, en verdad es una transformación que él hace, de la patria potestas, que es una figura del derecho romano. La figura del derecho romano era sí hacer morir y dejar vivir. Entonces Foucault lo que hace es invertirlo, se pasa del hacer morir y dejar vivir al revés, a un hacer vivir y un rechazar hacia la muerte, ¿no? Esa es la operación que hace Foucault. O sea, se pasa de la patria potestas a la biopolítica. ¿Y cuál es la operación que hace Agamben? Bueno, es una tercera operación. De alguna manera, lo que él va a plantear es que hay un poder de hacer morir. O sea, ese rechazar hacia la muerte que plantea Foucault, en verdad es un hacer morir, es una política de exclusión, de muerte y de exterminio. O sea, no hay que dar vuelta, dice Agamben, ¿no? Y por otra parte, ese hacer morir, esa tanatopolítica, que se constituye a partir del estado de excepción, es necesariamente la regla, el paradigma político de Occidente, la forma de Occidente, y vale para estados dictatoriales, para estados democráticos, cosa que Foucault no aclara tanto, ni tampoco desarrolla. O sea, Foucault no hace alusiones directas a los campos de concentración. Es verdad que el último capítulo de Historia de la Sexualidad habla del nazismo, pero no hay mucho menos una visión estrictamente negativa, más bien lo contrario. Incluso hay momentos donde Foucault habla de que la biopolítica, creo que lo leímos ya la clase pasada, digamos, es un hacer vivir que protege la vida, y podemos dar ejemplos de políticas de protección como una campaña de vacunación, como lo que sea, digamos, ¿no? Y tampoco, esto sí es muy importante, tampoco hay una convergencia necesaria con el poder soberano. O sea, quiero decir, la vida puede ser gestionada a partir de no figuras estatales, no sé, empresas, corporaciones, qué sé yo, formas autogestivas. No necesariamente el Estado es la expresión de la biopolítica, como la entiende Agamben. Hay una diferenciación importante con respecto a Foucault. Entonces, vamos leyendo. Quiero seguir un poco con estado de excepción y dedicarle después, aunque sea, a leer unos fragmentos de Stasis también. Por ejemplo, vean acá en la página 25, respecto del tema de Hitler, dice: en el curso del siglo XX se ha podido asistir hacia un fenómeno paradójico que ha sido eficazmente definido como una guerra civil legal. Tómese el caso del Estado nazi. No bien Hitler toma el poder, proclama el 28 de febrero el Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, que suspende los artículos de la Constitución de Weimar concernientes a las libertades personales. El decreto no fue nunca revocado,
De modo que todo el Tercer Reich puede ser considerado desde el punto de vista jurídico como un estado de excepción que duró 12 años. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, nunca fue revocado. El totalitarismo moderno puede ser definido en este sentido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de adversarios políticos, sino también de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables al sistema político. ¿Quiénes eran no integrables? Los judíos, los comunistas, los homosexuales. Digo. Y acá me interesa esto de la guerra civil legal, que es lo que desarrollan Stasi también, digamos, ¿no? Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente devino una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, aún de aquellos así llamados democráticos. Acá está lo que yo decía, esto no es solamente aplicable al Tercer Reich alemán, se aplica a cualquier estado democrático. Les leo otro pasaje, la página 75. Dice, el soberano, quien tiene el poder de decidir sobre el estado de excepción, garantiza el anclaje al orden jurídico. Pero precisamente en la medida en que la decisión concierne aquí a la anulación misma de la norma, en tanto, es decir, el estado de excepción representa la inclusión y la captura de un espacio que no está ni afuera ni adentro, aquel que corresponde a la norma anulada y suspendida. El soberano está fuera del orden jurídico normalmente válido y sin embargo pertenece a él porque es responsable por la decisión acerca de la Constitución, puede ser suspendida in toto. Claro, a ver, el estado de excepción, que es dictaminado por el soberano, por el poder soberano, que excluye y que masacra, digamos, desde el punto de vista legal, porque así se constituye, el mismo poder soberano está dentro y está fuera, porque el poder soberano no es masacrado, es quien define quién va a ser masacrado, digamos, ¿no? Él no se incluye en su propia norma, también ese es un punto importante. Bueno, después hay toda una serie de análisis muy interesantes sobre la figura de lo que él llama justitium, digamos, ¿no? El justitium, en cuanto implica una interrupción y suspensión de todo orden jurídico, no puede ser interpretado mediante el paradigma de la dictadura. Acá parte de Carl Schmitt. Este justitium tal vez se puede entender como estado de excepción también, digamos, ¿no? Los dejo para que lo lean ahí. Les leo un par más, la página 111, por ejemplo, dice, 111 no, esto vamos a pasarlo más hacia el final, en la página 154, dice, el estado de excepción es el dispositivo que debe en última instancia articular y mantener unidos a los dos aspectos de la máquina jurídico-político, instituyendo un umbral de indecidibilidad entre anomia y nomos, entre vida y derecho, entre autoritas y potestas. Esto se funda sobre la ficción esencial por la cual la anomia, en la forma de la autoritas, de la ley viviente o de la fuerza de ley, está todavía en relación con el orden jurídico y el poder de suspender la norma expresa e inmediata de la vida. Es decir, esto quiero marcarlo bien, digamos, ¿no? Esta cualidad indecidible, ¿no? Entre anomia y nomos, entre autoritas y potestas. Por tanto, vamos hacia el final ya. Página 157, ¿no? No existen primero la vida como dato biológico, natural, y la anomia como estado de naturaleza y después su implicación en el derecho a través del estado de excepción. Al contrario, la posibilidad misma de distinguir vida y derecho, anomia y nomos, coincide con su articulación en la máquina biopolítica. La nuda vida es una producción de la máquina y no algo preexistente a ella. Este tipo de vida masacrable es producto de esta forma de gobierno. Es un producto de la máquina y no algo preexistente a ella, así como el derecho no tiene ningún tribunal en la naturaleza o en la mente divina. Vida y derecho, anomia y nomos, autoritas y potestas resultan de la fractura de algo a lo cual no tenemos otro acceso más que por medio de la ficción de su articulación y del paciente trabajo que desenmascarando esta ficción separa lo que se ha pretendido unir. Bueno, en fin, puedo leer mucho más de estado de excepción porque es un libro interesantísimo, es un libro fascinante, pero creo que queda claro, ¿no? Me parece que queda claro lo que quiero que quede claro es la definición de estado de excepción con las características que dimos, las 4 características, y las definiciones que son, por así decirlo,
acompañantes del estado de excepción, como la noción de campo, la noción de exclusión inclusiva, la noción de paradigma, es decir, que un poco forman parte del estado de excepción también. Entonces, yo quería leer algo también de Stasis, pero lo voy a dejar para la próxima, porque llevamos 54 minutos y me parece que está bien. O sea, la próxima clase voy a arrancar leyendo algunas nociones de la guerra, de un poco esta lógica del estado de excepción expandido a lo que va a llamar Agamben la guerra civil legal, porque de alguna manera el estado de excepción es una forma de guerra civil legal, así que vamos a verlo también la próxima clase, eso para ampliarlo un poco más. Así que vamos a dejar acá, por hoy vamos a cortar acá, me parece que está bien. Lean, sobre todo lean la entrevista del principio de estado de excepción, si tienen que priorizar, digamos. Si tienen que priorizar qué leer, yo les recomiendo la entrevista y la parte que se llama el estado de excepción como paradigma de gobierno, el estado de excepción como paradigma de gobierno. Esas dos partes son centrales. Ahí van a entender bien, yo creo, esa articulación, y los ejemplos que da son muy claros, desde obviamente Hitler y Mussolini, llegando hasta la orden que dio George Bush de la suspensión de todo tipo de garantías, por así decir, después del 11S, después del 11 de septiembre, digamos, ¿no? Ahí también se ve eso desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Que cualquier individuo era potencialmente un terrorista. Y eso se ve también, por ejemplo, en la intrusión respecto de las libertades individuales, respecto de la intimidad de las personas, todo lo que hizo la NSA, todo el caso de Edward Snowden, que es muy interesante. Edward Snowden, que fue un oficial de la NSA, que denunció cómo se espiaba sistemáticamente a los ciudadanos americanos con el argumento, bajo pretexto de que eran potenciales terroristas, cuando en verdad no lo eran profesores, eran periodistas, eran, no sé, cualquier ciudadano, digamos. Bueno, se los espiaba, se vulneraba su individualidad, su intimidad, sus derechos civiles, en aras de la seguridad. Eso también implicó una suspensión evidente y una excepción como norma. O sea, ejemplos hay un montón. Es decir, acá yo creo que Agamben tiene un punto, me parece que tiene razón, ¿no? En muchos aspectos. Hay que ver si esa no diferenciación entre estados democráticos y estados totalitarios se puede siempre sostener o no. Me parece que eso puede ser objeto de debate, ¿no? Así que, bueno, es un objeto interesante por ahí para el foro. O sea, si quieren por ahí problematizar esto, plantearlo, discutirlo, bienvenido. Así que, bueno, por mi parte vamos a cortar acá y la próxima vamos a seguir con esto. Voy a arrancar con Stasis, ¿no? Así podemos retomar, ampliar sobre todo el concepto de estado de excepción hacia la guerra civil. Bueno, espero haya quedado claro. Cualquier duda nos vemos en el foro de la cursada y la seguimos en 7 días. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.